molecular a cargo del doctor Mario Lama, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Patología de Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Adelante, doctor, cuando guste. Sí, deme un minutico, déjeme arreglar algo. No hay problema. Eso sí. Ya estamos por acá. Buenas tardes, señores. Bueno, Menegildo, que está por ahí. Ese es Menegildo. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Por aquí, hermano. Buenas tardes, Mario. Hola, hola. ¿Quién está por ahí? Acá. Rita Terrero, doctora Terrero. Hola, Rita. ¿Cómo estás? Muy bien. Veo aquí que hay un grupo de personas, 37 personas, ¿verdad? Rita, Son 60 y tanto. Ahorita se sumarán más. Veo al doctor Edis Vargas. Ahí está la doctora Serrano también. A la doctora Serrano. ¿Cómo está, doctora? Me dijeron que teníamos una clase para el curso de colposcopía, el diagnóstico molecular del virus del papiloma humano. Me dijeron residentes de cuarto año y de tercero. Y de tercer año. Exacto. Bueno, gracias ante nada a los distinguidos amigos y profesores que me han permitido compartir con todos ustedes estas media hora, 40 minutos que estaremos hablando sobre el diagnóstico molecular. Como estamos a través de la tecnología y eso quita un poquito la personalización de la clase y provoca un poquito de distanciamiento, no quise poner gráficas porque entiendo que también nos aísla un poquito más. Me gustaría, de hecho, verle las caras. No sé si la pantalla permiten vernos las caras a los que están en sus casas, porque nos permite un poquito más de cercanía, ¿no? Dar clase frente a una pantalla como que no es del todo lo más emocionante, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible por acá. No podemos iniciar este conversatorio sobre diagnóstico molecular sobre el virus del papiloma humano sin decir que el factor más importante, aparte del sexo femenino para el cáncer cervicouterino, es lógicamente la presencia del virus del papiloma humano. A pesar de que ya se habla mucho menos que antes sobre el virus del papiloma humano y sobre cáncer cervicouterino, en nuestros países, todavía países en vías de desarrollo y otros países pobres, sigue siendo un cáncer muy importante y se mantiene estático entre el primero y el segundo lugar en frecuencia de cáncer en mujeres. Ya para muchos países del mundo, el cáncer, claro, países del mundo desarrollado, el cáncer cervicouterino ha dejado de ser uno de los principales problemas y se ha desplazado entre el sexto y el noveno lugar en orden de frecuencia. Sin embargo, para países como el nuestro, se sigue debatiendo en algunas instituciones la primera causa y en otras instituciones la segunda. Y en sentido general, se coloca en el segundo cáncer más frecuente en la República Dominicana en mujeres. El virus del papiloma humano sigue provocando a nivel mundial la infección de transmisión sexual más frecuente. Prácticamente a todas las sociedades la afecta con diferentes estadísticas, pero la coloca prácticamente en la infección más frecuente. La incidencia varía mucho entre una población y otra
y podemos ver que va de un 8% a un 25%, dependiendo el tipo poblacional. Si me quitan el chat, se lo agradezco, porque eso hay muchos comentarios que distraen un poquito. Entre un 8 y un 25%. República Dominicana tiene estadística, aunque muchos la desconocen. Yo le puedo decir que en sentido general, la frecuencia del tamizaje del virus del papiloma humano anda rondando un 18% en la República Dominicana para las cepas de alto riesgo. Y eso se lo puedo decir con mucha seguridad porque por más de 10 años hemos estado haciendo pruebas moleculares a un número importante de pacientes en la República Dominicana y siempre ha rondado entre un 14 y un 18% de todas las pruebas que llegan. Claro, el porcentaje dentro de esa cifra va a variar mucho dependiendo la edad. La edad es un factor muy importante para adquirir el virus y también para desarrollar lesiones cervicales y cáncer cervicouterino. Ustedes recuerdan o tienen que saber que quítenme el chat, por favor. Usted lo puede, le puede dar en la esquinita. Sí, déjenlo el chat y las preguntas para cuando finalicemos, para que el doctor no se distraiga y pueda hacer. Sí, por favor. El cáncer cervicouterino, ustedes saben que el cáncer de mama es un cáncer sobre todo de personas jóvenes, de mujeres jóvenes, pero sobre todo por encima de los 40 años. Pero el cáncer cervicouterino también es una patología de mujeres jóvenes, pero mucho más jóvenes que la de cáncer de mama. El cáncer de mama a partir de los 40 comienza a tener una importancia significativa y el cáncer cervicouterino a partir de los 30 años comienza a tener mucha importancia. El cáncer de mama quita unos 19 años de vida productiva a la mujer y el cáncer cervicouterino quita unos 26 años de vida productiva, dejando muchas veces esposos jóvenes o compañeros jóvenes e hijos pequeños. Como todos sabrán, el factor indispensable para el cáncer del cuello uterino es el virus del papiloma humano. Y se conoce en estos momentos más de 130 cepas diferentes. De hecho, cuando se estudia los humanos y los animales, se conocen más de 200 tipos de virus del papiloma humano. En sentido general, en los humanos, unos 120 o más cepas. Y dentro de estas 120 cepas, hay unas 30, 40 que afectan el tracto anogenital. Y para su importancia clínica, estas cepas se han subdividido en dos grandes grupos. Anteriormente se hablaba alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. En sentido general ahora solamente se habla de alto riesgo y de bajo riesgo. Lo de bajo riesgo, los más importantes, la cepa 6, la cepa 11, la 40, la 42, la 43, la 44, la 54, la 61, la 72, la 81 y el CP108. Dentro de los de alto riesgo, los más conocidos y los más importantes, la cepa 16, la cepa 18, la 31, la 33, la 39, la 45, la 51, la 52, la 56, la 58, la 68, la 73, y quizás aparezcan unas otras. Pero siempre vamos a tener que recordar 3 de alto riesgo. La 16, la 18 y la 45, que son las más importantes por su capacidad oncogénica que presentan. Y dentro de las de bajo riesgo siempre hay que recordar 2, porque corresponde al 90% de todas las cepas que provocan lesiones
benigna en vulva, vagina y ano, que son los condinomas, y es la cepa número 6 y la cepa 11. Cuando hablamos de epidemiología sobre esta cepa y sobre el órgano que afecta, prácticamente más del 99% de todo el cáncer cervicuterino ocurre por la presencia de los virus de alto riesgo. O sea, el factor indispensable para desarrollar cáncer cervicuterino es la infección persistente por el virus del papiloma humano de alto riesgo. Antes se hablaban de muchísimos factores, ya esos son cofactores que contribuyen a la aparición del cáncer cuando además hay una infección del virus del papiloma humano. Entonces, anteriormente hablábamos que eran los factores, la multiparidad, la cantidad de parejas, esos son ya cofactores que se unen a la presencia del virus del papiloma humano. Por ejemplo, de ese 99% o más de cáncer cervicuterino fruto de la infección del virus del papiloma humano, hoy se sabe que hay dos cepas que provocan prácticamente el 71% de esos cánceres, que es la cepa 16 y la cepa 18. Esas dos cepas provocan el 71% de todo el cáncer cervicuterino. Recuerden esa cifra. Hay algunos autores que hablan 70, otros lo llevan a un 71%, pero o vamos a redondearlo en 70 para que no peleemos. Y de ese 70, más de un 50% lo provoca el virus del papiloma humano cepa 16. O sea que la más oncogénica de todas es la cepa número 16. Luego, cuando le adicionamos la cepa 31, 33, 45, 52, la 58, se le suma a un 89% de cáncer cervicuterino por este grupo adicional. Y cuando se le suman los otros tipos de alto riesgo, llegamos al 99%. O sea que de ese 99%, dos provocan el 70-71%. En sentido general, el 88% del cáncer de ano es también por el virus del papiloma humano, sobre todo en esa población que tiene sexo anal. La vagina corresponde en sentido general casi un 74%, el pene un 33%, vulva un 29%. Hay algunos autores que dicen entre vulva y vagina lo redondean a un 40%. La cavidad orofaringea, prácticamente un 25% de todo el cáncer de la cavidad orofaringea es por el virus del papiloma humano. Cuando hablamos específicamente de cavidad oral, un 7%, y cuando hablamos de faringe, un 6%. Y eso sobre todo por el cambio del patrón cultural del sexo, donde ya una población muy alta practica el sexo oral. Sabemos todos que la vía de transmisión del virus del papiloma humano, aunque lo queramos disfrazar, es prácticamente sexual. Aunque puede adquirirse por el toque de las manos en el momento de la sexualidad y a través del sexo oral, o el compartir objetos durante el sexo, en la práctica del sexo, pero todos están vinculados prácticamente a el sexo. La transmisión vertical, aunque se ha demostrado, no es lo más frecuente, y la transmisión horizontal tampoco es frecuente. O sea que en sentido general podemos decir que la transmisión del virus del papiloma humano es por las relaciones sexuales. Por eso es tan importante la protección con los preservativos, y aunque de manera generalizada sabemos que los preservativos no evitan
la transmisión, pero sí podemos decir que reduce la transmisión entre un 60 y un 70%. Y eso es muy importante repetirlo, porque cuando hablamos en diferentes escenarios, cuando conversamos con los pacientes, le decimos, los preservativos no evitan el virus del papiloma humano, y eso es incorrecto. Lo que tenemos que decir es, los preservativos reducen la frecuencia de infección y reducen entre un 60 y un 70%, porque si decimos que no lo evita, entonces no tiene sentido utilizarlo. Y sí tiene sentido utilizarlo, pero recuerden que el virus del papiloma humano afecta no solamente el pene, afecta escroto, afecta la zona perineal, y también, que es un dato muy importante y que no se habla con frecuencia, el semen en un porcentaje pequeño es un factor donde se ha aislado el virus del papiloma humano. O sea que hay muchos tipos de prácticas sexuales que se pueden convertir en riesgosas. Hasta allí vamos a ver si tenemos algunas preguntitas para irlo haciendo un poquito menos aburrido. No sé si me están escuchando. Sí, claro que sí. ¿Alguna pregunta ahora lo del chat? Pueden preguntar lo que gusten, sea abriendo el micrófono de quien va a preguntar o haciendo la pregunta por el chat, como gusten mejor. Y por favor, cuando hagan la pregunta por el chat, se presentan al igual que si lo hacen vía micrófono. Si no me preguntan, yo pregunto. Y yo tengo aquí todos los nombres de los que están aquí, así que yo espero que me pregunten para yo no tener que dirigir preguntas para saber su nivel de conocimiento sobre el virus y estas cosas. Vamos a ver, Cristina, pregunta. O nos dejaron profesor en mute y se fueron ahí a otra cosa, Sí. los residentes. Alma, no tiene ninguna pregunta. Ni Yenchin, ni Natalie. ¿Se saben todo lo del virus del papiloma humano? No, doctor, no tenemos ninguna pregunta actualmente. Pues yo voy a hacer una pregunta, profesor. No sé si usted me da permiso. Por supuesto, adelante. Dentro de su hospital, el nivel 4, yo quiero saber quiénes están ahí, porque quiero saber más o menos algunas cosas para saber por dónde entro. Bueno, el nivel 4. ¿Usted me puede dar algunos nombres de los que están ahí? Sí, tenemos la doctora Marrero, el doctor Bor. ¿El doctor? Bor. Boro. Doctor, ¿usted está por ahí? El doctor Bor. Bor, habla. Te vi conectado. Diga, Bueno. doctor, estoy por aquí. Doctor. ¿Aló? Sí, lo escucho, doctor. Ok, vamos a entrar ahora en la parte de la detección del virus del papiloma humano. Si usted le llega a un paciente a su consultorio, 25 años, que ha tenido una vida sexual muy intensa y le dice que nunca en su vida se ha hecho una citología, un Papa Nicolau, y le pregunta a usted que a partir de cuándo debería hacerse el Papa Nicolau, o en vez del Papa Nicolau, si hay alguna prueba que pueda tener un rango de seguridad más alto para la detección del cáncer cervicuterino, ¿qué usted le diría? Bueno, A partir de las yo le relaciones diría sexuales. a esa paciente que tiene 25 años que ya está en edad para realizarse su prueba de Papa Nicolau, ya que a partir de los 21 años esta se la puede comenzar a realizar. Ya para realizarle una prueba, por decirlo así, como en términos llanos, más profunda, sería ya una detección de ADN del virus del papiloma humano
esta paciente no calificaría, ya que esa prueba se le manda a hacer a pacientes mayores de 30 años. O sea, a ella yo le diría que se hiciera su prueba de Papá Nicolau. O sea, en sentido general, usted ha establecido dos parámetros muy importantes. Usted mencionó Papá Nicolau a partir de los 21 años y mencionó pruebas moleculares. Yo no quiero decir ADN porque ya no son solamente pruebas de ADN, ya tenemos diferentes pruebas que buscan ARN, como por ejemplo, y otros parámetros a partir de los 30. Doctor. Repítame la última parte, doctor. O sea, que usted establece como requisito para hacer pruebas moleculares los 30 años y establece como requisito el Papá Nicolau a partir de los 21 si ya inició vida sexual. Sí, doctor. Sí, eso es lo que hemos visto en la mayoría de los libros y eso es lo que nos dicen la mayoría de los libros. Y hace un tiempecito era lo correcto. Sin embargo, ahora yo le puedo decir que con relación a las pruebas moleculares, todo va a depender de la prueba molecular que usted vaya a realizar y bajo qué protocolo usted lo va a hacer, porque hay algunas pruebas moleculares que se establecen de rutina a partir de los 25 años como tamizaje primario y hay otras pruebas que se establecen como coadyuvante o el tamizaje duple, que es a partir de los 30, pero es correcto. Pero yo ahorita le voy a explicar lo que nos dicen los libros y lo que nosotros debemos saber, porque los protocolos han ido variando por la población estudiada. Recuerde que ya hay países, como le dije al principio, que el cáncer cervicuterino no es un gran problema. Primero porque la base poblacional tamizada es muy amplia y segundo porque la cobertura con la vacunación en otros países es muy amplia y recuerde que ya la vacuna, la aplicación de la vacuna tiene tanto tiempo que ha permitido tener un impacto reduccionar en ciertos tipos de población y recuerden que en países como el nuestro solamente un pequeñito porcentaje de la población están siendo intervenida con la vacuna. Yo quiero hacer una última pregunta, a quien me la quiera responder. ¿El Papá Nicolau se utiliza para detectar la presencia del virus? ¿Es una prueba de tamizaje para el virus del papiloma humano o no? No. Necesito a alguien que me quiera responder. No es una prueba para Papá Nicolau, ¿verdad? No, pero usted no es con usted, doctor. Un R4, un R3. ¿Verdad? Yo quiero un R4, un R3. La doctora Rodríguez, doctor. No, el Papá Nicolau no se usa para detectar el virus del papiloma, sin embargo hay ciertos signos. Perdón, sin embargo, me dijo. Se pueden encontrar varios signos subjetivos de la presencia del virus, pero no para detectar el virus como tal. Ok, muy bien. Estamos bastante claros en esa parte. El Papá Nicolau sigue siendo Estamos, ¿verdad? El Papá Nicolau sigue siendo una de las herramientas. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, el Papá Nicolau sigue siendo una de las herramientas más importantes en el tamizaje
para el cáncer cervicuterino. Sin embargo, el Papa Nicolau, a pesar de haber evolucionado bastante, tiene algunas limitaciones. La limitación de la toma de muestra es una de las más importantes. Increíblemente, y creo que el doctor Vargas está ahí, que lo ha sufrido en carne viva, es increíble la dificultad que le da al médico tomar una muestra adecuada, sobre todo porque no cumplen muchas veces con el requisito de hacer una retirada de muchas de las secreciones que pueden interferir con una buena toma de la muestra, y sobre todo porque la espátula que utilizamos muchas veces no logra alcanzar la zona más sensible de desarrollar lesiones cervicuterinas, que es la zona de la unión escamocilíndrica, donde en la mayoría de las veces se desarrollan las lesiones precursoras de cáncer cervicuterino. Y también tiene muchas limitaciones, que es la ausencia de células endocervicales. La ausencia de células endocervicales traduce que la toma, en la mayoría de las veces, no fue una toma adecuada. La primera falla es la toma de la muestra. La segunda falla es en la fijación de la muestra, ya sea si se va a fijar en el portaobjeto o si se va a fijar en el medio de alcohol. La segunda limitación es que el Papa Nicolau convencional se pierde prácticamente el 80% de toda la celularidad cuando, a través del material con que tomamos la muestra, la espátula o el cellular brush, tiramos ese cepillo al zafacón, donde se van una gran cantidad de células. Luego está la limitación de la aglomeración de células que se colocan una encima de otra, que cuando se va a utilizar el recurso humano de exploración puede dificultar la correcta evaluación de muchas células. Luego está la limitación de la tinción. Si no hay una adecuada tinción de esa muestra, igual la calidad de la interpretación se puede reducir. Y una muy importante, que es la parte humana, lo que es la reproductividad de la prueba, que todo va a depender de la capacitación y de la pericia que tenga el médico que está evaluando la celularidad. Y eso se llama reproducción. Reproducción es que cuando usted toma esa muestra y la procesa en otro lugar, en otras manos, que dé el mismo resultado que el anterior. Eso se llama reproductividad. Y eso lo hemos visto muchas veces. Una lesión, un ascus para un médico, no necesariamente es un ascus para otro médico. Y una lesión de bajo grado, aunque histológicamente, aunque citológicamente es lo mismo, pero la capacidad de interpretación varía. Entonces, todas estas limitaciones hacen que la sensibilidad del método tenga ciertas dificultades. En sentido general, el Papa Nicolau tradicional tiene entre un 50 y, en el mejor de los casos, un 80% de sensibilidad diagnóstica. Por eso muchos países que, aunque al principio se tenía resistencia y se decía que la sensibilidad diagnóstica era la misma, la mayoría de los países desarrollados han sustituido el Papa Nicolau convencional por la citología líquida, porque primero reduce la posibilidad de falla, porque las técnicas quitan todos los residuos, todos los artefactos que pueden dificultar la exploración celular,
Segundo, porque la pérdida de la celularidad no se produce, toda está contenida en un medio. Tercero, porque coloca la célula una al lado de la otra y permite una adecuada exploración. De hecho, ya al momento tenemos la tecnología aplicada a la citología con los microscopios que tienen integrado software para el diagnóstico. Por ejemplo, la empresa, y tengo que decir el nombre, la empresa que más importante en el diagnóstico de la citología líquida, que es Ologic, que es el laboratorio que produce el Simprep, ha diseñado un microscopio que se llama Imagine, que a través de un software identifica 22, ¿cómo se dice, doctor Vargas? Campos que tienen que ser explorados obligatoriamente por el patólogo. O sea, la máquina revisa todas las células que están en el campo e identifican los 22 campos que posiblemente tengan células anormales y obliga al citólogo, al patólogo, a darle un clic cada vez que revisa uno de esos campos y no le da el visto de cierre hasta que revisa los 22 campos que tiene que de manera obligatoria revisar. Esto hace que la sensibilidad diagnóstica se incremente muchísimo, pero sin usar esta tecnología, la citología líquida incrementa ligeramente la sensibilidad frente al diagnóstico que el Papa Nicolau convencional. Eso no significa que el Papa Nicolau convencional no sea un método adecuado. Sigue siendo un método adecuado ante la falta de posibilidad de seguir utilizando los anteriores. Ahora, el Papa Nicolau, aunque tiene ciertas limitaciones con la sensibilidad, es muy bueno en la especificidad. Cuando un Papa Nicolau dice hay problema, la posibilidad de fallo es muy poco. O sea, una sensibilidad no tan buena, pero una especificidad muy buena. En el sentido de que la pregunta que le hice, el Papa Nicolau no logra identificar si la paciente tiene el virus o no. Si una paciente puede tener un Papa Nicolau negativo y tener la presencia del virus del papiloma humano. Ahora, hay cambios citopáticos, citológicos, que sugieren la presencia del virus del papiloma humano, como es la coilocitosis. La presencia de coilocitos es muy probable de que esté vinculado a la presencia del virus del papiloma humano. En sentido general, como dijo el doctor, se han establecido pautas para hacer la citología y se han establecido pautas para el diagnóstico molecular. Como usted ha dicho, se ha tratado de llevar el primer Papa Nicolau a partir de los 21 años, sobre todo porque al conocerse la evolución natural de la enfermedad, sabemos que un paciente que tiene la presencia del virus del papiloma humano tardará varios años, entre 8 y 14 años generalmente, para desarrollar un cáncer cervicuterino. Eso es lo que normalmente nos dicen y eso es lo que normalmente la curva de la evolución natural traduce. Y por una segunda causa, la mayoría de las infecciones precursoras de cáncer cervicuterino son transitorias. Ese concepto de que el virus del papiloma humano no desaparece es incorrecta. El virus desaparece en la mayoría de los seres humanos. Es un fenómeno que está descrito y que recibe el nombre de aclaramiento viral. El aclaramiento viral es la capacidad que tiene el mismo organismo de eliminar la presencia del virus. Y a pesar de que un 80% de toda la población femenina estará expuesta al virus del papiloma humano, se ha visto que también la mayoría
de las infecciones aclaran o desaparecen en los primeros 24 meses. Es por eso que hay un concepto también que se ha llamado de dos tipos, o persistencia o infección crónica, que es esta paciente que tiene la presencia del virus del papiloma humano por más de 2 años. Y es a partir de ahí cuando comienzan realmente a incrementarse las posibilidades de lesiones cervicales. La progresión de la infección a cáncer cervical, como le dije anteriormente, tiene cosas específicas y cofactores. Los cofactores virales es la presencia del genotipo viral 16 o 18, que son los que tienen más riesgo de progresión. Son la carga viral, aunque de esto no se ha hablado mucho. La carga viral, aunque la mayoría de las pruebas no determinan carga viral y hay marcadores indirectos que nos permiten evaluar esto, pero la carga viral podría ser un cofactor de progresión de la enfermedad, como lo es la integración del ADN del virus al ADN del huésped, que es uno de los factores que incrementa el riesgo de progresión. Y sobre todo, la coinfección. No es lo mismo un paciente que solamente tenga una cepa que tenga varias cepas. La coinfección es un factor importante, y también la coinfección con otros tipos de infecciones virales y bacterianas, como lo es la coinfección con herpes y la coinfección con HIV y la coinfección con la clamidia trachomatis. Todo esto también incrementa el riesgo. Dentro también de los cofactores están las variaciones genéticas individuales que tienen que ver con la respuesta inmunológica innata y celular del mismo huésped. También de la paridad, es mucho más frecuente el cáncer cervicuterino en estas mujeres que han tenido más hijos que las que han tenido menos. No se está claro de que por qué ocurre, pero podrían estar interviniendo el traumatismo cervical que ocurre en el parto, o la mayor exposición del epitelio exocervical, esa que ocurre con más frecuencia en las pacientes multíparas. Hay un cofactor que está en discusión, que es los anticonceptivos hormonales. La mayoría de las investigaciones han evidenciado que las pacientes que usan anticonceptivos orales tienen mayor riesgo del cáncer cérvico-uterino que las que no usan anticonceptivos ante la presencia del virus del papiloma humano. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con relación a hablar de esto, porque sabemos que los anticonceptivos tienen protección a la reducción de 2 tipos de cáncer. Se ha evidenciado que las pacientes que utilizan anticonceptivos orales tienen menos cáncer ovárico que las que no lo usan, y también tienen menos cáncer endometrial que la que no lo usan. O sea que uno no sabe realmente en este caso qué decir. Sin embargo, hay un cofactor que está sin discusión, que es el fumar. Fumar más infección del virus del papiloma humano tiene un riesgo incrementado de 2 a 4 veces más que en las no fumadoras. O sea, una fumadora con HPV de alto riesgo tiene de 2 a 4 veces más riesgo de desarrollar un cáncer cervicuterino que
la que no fuma. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo proceder? Bueno, hay muchas discusiones con relación a esto. Hay estudios y hay pruebas que se han propuesto como método de tamizaje primario, incluso tratando de sustituir el Papa Nicolau, como le voy a hablar un poquito más adelante. Pero antes de continuar, yo quisiera hacer una última pregunta a un residente de tercer año o de cuarto año. Si ellos están en un lugar apartado, pero por alguna razón tienen posibilidad de hacer 2 pruebas, aunque estén apartados, a una paciente, un Papa Nicolau o una prueba molecular para detectar el virus del papiloma humano de alto riesgo, ¿cuál de las 2 utilizaría si le dan una sola opción para el tamizaje y por qué? Yo quisiera escuchar esa pregunta, esa respuesta. Buenas, la doctora García. Yo considero que debería de realizarse la prueba de Papa Nicolau porque es la que nos daría la situación citológica de la paciente, a diferencia de una prueba molecular, porque el virus puede estar positivo, pero no hacemos nada con saber si hay un virus positivo y no tenemos el estado citológico real de la paciente. En mi opinión, se le haría el Papa Nicolau porque es el que va a decidir el tratamiento posterior de la misma. Doctora Rodríguez. Sí. En cuanto a esa respuesta, ya para que usted tenga las 2 versiones, pues en mi caso sería la detención de una prueba molecular, ya que en cuanto al factor de riesgo más importante para el cáncer de cervix es el virus del papiloma humano, y si tenemos una forma más directa y sensible en detectarlo, pues por esa vía nos iríamos. Residente de cuarto año, doctor. Ok. Ok. Es un tema un poquito difícil, ¿verdad, doctor? Me imagino. Sí, claro. Es un poco difícil, pero si yo tuviese que elegir, yo elegiría la prueba molecular. Porque si la prueba molecular está negativa, yo excluyo esa paciente de una población de riesgo de por lo menos 3 años. Pero si le hago la citología y está normal, si está negativo, yo no tendría la misma seguridad de que ella no pueda desarrollar una alteración en los próximos 3 años. Miren, señores, este es un tema muy, muy controversial, pero está demostrado, y lo voy a primero en las 2 partes, cuando hacemos un Papa Nicolau o una citología líquida y hacemos una prueba molecular y ambas pruebas están negativas, nosotros podemos tener con más de un 99% de seguridad que esa paciente no tiene ni tendrá cáncer cervicuterino en los próximos 3 a 5 años. Cuando ambas pruebas están negativas. Pero, si yo hago, o sea, una paciente con un Papa Nicolau negativo, un Papa Nicolau negativo con una prueba molecular que no se haya hecho, si estuviese positiva para la cepa 16 y 18, tiene un 9.8 de posibilidad de desarrollar una lesión de alto grado en los próximos 3 años.
a los 3 años. Y si no es asociado a la cepa 16 o 18, pero está infectada con una cepa de alto riesgo, que no son esas dos, un 2.4 de esas pacientes con citología o Papa Nicolau negativo, va a desarrollar una lesión de alto grado, grado 3. Y de ellas, si no se hace ninguna intervención, hay un 40% que regresa, porque está demostrado que hay un porcentaje de las lesiones de alto grado que regresan prácticamente solo, entre un 30 y un 40, pero hay un porcentaje de ellas, en sentido general casi un 1%, que en el transcurso de un año se convierte en un cáncer cervicuterino. Entonces, yo haría la prueba molecular. Si está positiva, entonces ya eso implica que yo tengo que hacer o una citología o tengo que hacer una colposcopía, dependiendo la prueba que yo haya realizado. Es por eso que están las pruebas moleculares. Hace muchos años iniciaron las pruebas moleculares en el mundo. La primera prueba molecular aprobada por la FDA fue la prueba de captura híbrida, que ha sido un ícono, fue un ícono en el diagnóstico molecular. Prácticamente comenzó a revolucionar el manejo de la patología cervical en el 2003. Estamos hablando que ya hace 17 años de esta prueba molecular. República Dominicana tiene esta prueba, o la tuvo esta prueba, desde el 2006, señores. 3 años después de estar disponible en el mundo, ya República Dominicana la tenía. La prueba de captura híbrida ya es una prueba que ha quedado rezagada, ha sido sustituida por otros métodos. La prueba de captura híbrida es una técnica que amplifica la señal a través de un cóctel de sondas que buscan 13 tipos del virus del papiloma humano de alto riesgo, y también había unas sondas que buscaba 5 tipos del virus de bajo riesgo. Luego de algunos años de estar haciéndose esta prueba, se dejó de hacer las pruebas de bajo riesgo, porque está demostrado que no tiene ningún sentido el estar realizando pruebas de bajo riesgo, porque no cambia el manejo clínico y porque no traduce más que gastos para el paciente estar investigando la presencia de los virus de bajo riesgo. ¿Qué limitaciones tenía o tiene todavía estas pruebas cuando se hacen? Bueno, que no identifica entre una cepa y otra. Te dice, está positiva para cualquiera de estos 13 tipos de virus. En la segunda limitación es que es a través de ADN y simplemente nos dice si está o no está, pero no nos dice si está integrado y si tiene, si está afectando la zona del virus, de la célula, perdón, que podrían ser altamente potencial desarrollador de cáncer cervicuterino. Y también que las sondas tenían la posibilidad de dar reacción cruzada cuando se hacía con las pruebas de bajo riesgo, y podía ocurrir algún falso positivo de alto riesgo por utilizarlo junto a la sonda del bajo riesgo, la reacción cruzada. Es por eso que, sobre todo porque era ADN, que comenzaron a surgir otros tipos de pruebas. O sea, la prueba de captura híbrida tiene una ventaja con relación a las otras, que busca la luminosidad, la presencia, o sea, amplifica, y hay unas sondas que buscan las unidades relativas de luz
que es lo que detecta un aparato que se llama luminómetro y te dice si está positivo y mide las unidades relativas de luz, que tiene mucho que ver con, por así decirlo, la carga viral. Aunque no es un marcador directo de medir carga viral, pero te dice qué tan infectada o no está la paciente. La línea de corte para uno saber si el paciente estaba positivo o no era una unidad relativa de luz. Un paciente te podía reportar 504 unidades relativas de luz, 2000 unidades relativas de luz, y tú puedes interpretar que un paciente que tenga 500 de unidades relativas de luz está mucho menos infectado que la que tiene 2000. Aunque nunca se estableció estos parámetros como evaluador de carga viral, sí sabemos que indirectamente era una forma de poder evaluar medición de carga viral. Luego de esto, Hologic, que es la misma empresa que trae al mundo el Simprep, que es la citología líquida más utilizada en el mundo, saca una prueba que recibió el nombre de Selvista. Selvista HPV alto riesgo. Esa prueba fue aprobada por la FDA en el año 2009. La prueba Selvista buscaba HPV de alto riesgo, más podía identificar la cepa 16 y 18 de alto riesgo. O sea, podíamos hacer genotipificación del 16 y del 18, y además buscaba la presencia de 12 células, de 12 cepas diferentes. O sea, en sentido general buscaba 14, la 16 y la 18, más 12 de manera indirecta. ¿Qué limitaciones tenía esto? Bueno, igual que la captura híbrida, las otras 12 no la podía subidentificar, o sea, te decía positivo para alguna de estas 12, pero ya era superior a la captura híbrida, porque recuerden que las dos cepas más importantes para la detección eran la 16 y la 18. Te decía, positivo para el 16, negativo para el 18 y negativo para las demás cepas de alto riesgo. O te decía, negativo para el 16, negativo para el 18 y positivo para las demás alto riesgo. Entonces, el Selvista era una técnica más avanzada porque ya amplificaba la señal de la presencia del virus. Pero luego sale otra prueba muy importante para el diagnóstico molecular, lo tira Laboratorios Roche, que es la prueba de Cobas. Es una prueba que comenzó a revolucionar el manejo de los pacientes. Por ejemplo, Cobas ya era una prueba totalmente automatizada. Ahí no se necesitaba una interpretación, o sea, todo automático. Y Cobas ya se hace a través de un termociclador, o sea, es una prueba de PCR que busca la amplificación de la señal del virus a nivel de la L1 de la constitución genética del virus. Se utiliza bajo los mismos reactivos que el Simprex, tiene una muy buena sensibilidad y se propuso como prueba de tamizaje primario. Aquí fue cuando, no sé si muchos recuerdan, cuando surgió un organigrama para tratar de sustituir el Papa Nicolau y hablar
de la prueba molecular como tamizaje primario. ¿Qué trataba de hacer Covas? Covas buscaba 16 y 18 y proponía a partir de los 25 años incluso, no a partir de los 30. Covas, tamizaje primario a partir de los 25. Un paciente positivo lo llevaba, positivo para 16 o 18, lo llevaba a una colposcopía de manera directa. Un paciente negativo para 16 y 18 con positividad para las otras cepas hacía una citología. Citología negativa, seguimiento. Citología positiva, colposcopía. O sea, aquí fue cuando comenzó las pruebas moleculares a intentar sustituir los Papa Nicolau. Luego de eso surge otra prueba de otra vez del laboratorio Logi que sustituye la Cervista por la prueba de Actima HPV. La prueba de Actima HPV ya lo que busca es el ARN mensajero viral, que es el ARN que tiene la capacidad, cuando está integrado aquí el virus, de transformarse. O sea, un paciente que tú le haces el Actima y está positivo, es un paciente que tiene posibilidad de progresar en la lesión. Entonces, esta prueba se hace de dos formas. Busca de manera generalizada las cepas de alto riesgo, pero también si está positiva, el protocolo incluye hacer genotipificación de la cepa 16, 18 y 45, pero no de las tres. Te hace la 16 independiente y te dice si está negativo o positivo la 16 y te busca en conjunto la 18 y 45, pero no te segrega. Te dice está positivo, pero no te dice si es la 18 o 45. O te dice está negativo, pero no te dice si es la... y ahí quedó. Pero si está positivo, tú no sabes cuál de las dos está. Entonces, es una prueba que se propone a partir de los 30 años, como ustedes dijeron, en sentido general, pero en el co-testing. No es como la prueba del Covas, que se trató de hacer un protocolo para tamizaje primario. El Actima se propone para el co-testing, que es lo que se está haciendo en la mayoría de los países del mundo. Hacer el co-testing a partir de los 30 años. Está negativo, no se hace más nada hasta 3 a 5 años. Que es lo ideal. No tenemos con esta prueba que estar haciendo Papa Nicolau cada 6 meses, una vez al año. No. Podemos prolongarlo hasta 3 años si ambas pruebas están negativas. Recuerden el valor predictivo negativo, que es más de un 99% cuando ambas pruebas están negativas. Hay muchísimas otras pruebas, como las pruebas de PCR, que se usa bajo la amplificación de la señal, pero las pruebas de PCR tienen una probabilidad, si no se hace en tiempo real, de arrojar falso positivo por la manipulación que puede ocurrir con las muestras. Y la PCR inicialmente se destinaron para el seguimiento de los pacientes bajo estudios de investigación. Entonces, hasta ahí si hay alguna pregunta. Bueno, yo creo que este tema despierta hay mucho interés. Sí, Marrero, sí. Hay una pregunta de parte de los participantes que quieren saber si hay algún listado con los nombres de las diferentes pruebas moleculares que nos pueda facilitar. Básicamente, las que tenemos que manejar de manera clínica aquí en el país, en la mayoría de los países, son 4. Covas HPV, que es de Roche. Covas HPV. La hace referencia y la hace
Jaime Esteva, sí. Captura híbrida, que ya yo no les recomiendo hacerla porque es una prueba que ya pasó. O sea, yo en la Cervista, que ya también es una prueba que aunque se sigue haciendo en el país, fue sustituida por la prueba de Actima por el mismo laboratorio. O sea, si ustedes tendrían que hacer una prueba molecular de HPV, yo les recomiendo o que sea la COVAS HPV o que sea Actima HPV. La prueba de Actima la hace Medipap en Santiago y aquí en Santo Domingo, la hace Genilat en Santo Domingo y creo que también Esteva la hace. O sea, no importa dónde, es la misma cosa porque todas son pruebas automatizadas y el resultado será el mismo aquí y en Estados Unidos. O sea, limítense a hacer o COVAS o limiten a hacer Actima HPV o una prueba de PCR, pero es opcional. Muchas gracias, doctor. Ahora mismo no hay otra pregunta. Si alguno de los docentes participantes quisieran hacer algún comentario. Repetirle lo que Mario le dijo, que 5 pruebas tenemos, que es la captura híbrida, la Cervista, la COVAS HPV, la Actima y la PCR, pero que dentro de esas 5 la que lo que arroja mejores datos es la prueba de COVAS HPV y la Actima. Y si nos ponen a elegir entre COVAS y Actima, pues ni modo. Actima cualquiera de las dos, son 2 buenas pruebas, cualquiera de las dos. De cualquiera de los 2 protocolos que quieran utilizar. La prueba de COVA obliga a hacer mucha colposcopía que yo entiendo que son innecesarias. Recuerden que una de las condiciones por la que se llevó al paciente a hacer las pruebas moleculares a los 30 o a los 25 es que si hacemos pruebas moleculares a pacientes muy jóvenes, vamos a tener una cantidad enorme de positivas que incrementarían significativamente la colposcopía y sobre todo el manejo de las lesiones que muchas veces no son necesarias. Eso implicaría un manejo de cantidad de casos de lesiones de bajo grado que muchos sabemos que prácticamente un 60% de todas las lesiones de bajo grado desaparecen de manera espontánea, que no ameritan tratamiento, aunque muchas veces entramos en discusión en esta parte, porque también hay médicos que tienen el aval de justificar una intervención de un manejo en una lesión de bajo grado, porque te pueden justificar que un 30% persiste, que un 11% se convierte en una lesión grado 3 y que un 1% se convierte en un cáncer cervicuterino. O sea que la parte teórica siempre tiene una justificación en el manejo en las letricas pequeñitas de abajo. Bien, Mario, para aclararle a los residentes de 4º año que ya están a un paso de insertarse a su medicina privada ya independiente, donde no tendrán un médico ayudante o un facilitador con ellos para llevarlo de la mano, ya ellos van a ser independientes con su consulta privada y todo. Hágame el favor, usted podría aclararle la relación que existe entre estas pruebas, especialmente la COVAS, la Actima, con respecto a las administradoras de riesgo de salud, que son la trampa para nosotros hacer nuestro trabajo. Sí, esa es una de las grandes dificultades que hemos tenido en la República Dominicana, tanto para las vacunas como para estas pruebas moleculares. La mayoría de los laboratorios de la ARS no lo cubren. Por ejemplo, Humanos sí cubre en los planes complementarios la prueba de detección del virus, pero PALI no lo cubre, SENASA no lo cubre, Universal en algunas pólizas lo cubre, cuando deberían ser pruebas que
deberían estar dentro de los protocolos. Lo que pasa es que aquí no hemos puesto de acuerdo, porque lo que no es necesario es estar haciendo un Papá Nicolau cada 6 meses. Lo que no es, ahora, si tú no tienes el co-testing, hacer un Papá Nicolau anual o cada 2 años, yo no te lo critico. Pero si tenemos el co-testing, cada 3 años podríamos llevarlo. Y si el paciente está muy ansioso o el médico todavía, por los factores de riesgo, no le cuadra, por lo menos llevarlo a 2 años. Pero con un co-testing podemos estar tranquilos de que no tiene ni va a tener. Podría desarrollar una lesión de bajo grado, pero de adquirir el virus y desarrollar desde el proceso de infección a una lesión de alto grado, no va a ocurrir en 3 años. El riesgo está si hacemos un Papá Nicolau y está negativo y no hacemos co-testing, y si tiene el 16 o el 18, sí, como le dije ahorita, casi un 10% podría desarrollar una lesión grado 3 en 3 años. Esa paciente sí no podemos mandarla para 3 años o para 4 años hacerle la próxima evaluación. Marrero. Castillo. Adelante, doctor Vargas. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor Lama. Doctor Vargas, ¿cómo está usted? Bien, gracias, doctor. Yo me permitiría hacerle una recomendación a los jóvenes. Hay un artículo que se llama Citología en tiempo del HPV. Citología en tiempo del HPV. En el cual se utilizó el COVAX, que el COVAX lo querían utilizar en Estados Unidos principalmente como screener, como sustituyendo la citología. En este estudio, en este artículo, se habla de que se estudiaron 1.400.000 mujeres en ese estudio. Entonces ellos tienen el siguiente seguimiento, más o menos como dijo el doctor Lama. Por ejemplo, primero, le hacen una citología. Si la citología es positiva, le hacen una prueba molecular, el COVAX. Otro seguimiento. Le hacen HPV. Si el HPV es positivo, le hacen una citología. Y entonces tienen el otro seguimiento, que yo creo que el doctor dice co-testing es lo mismo que coprueba, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Ok. Entonces ellos hablan de la coprueba. Hacen citología más HPV. Sí. Entonces tienen en paralelo y serial. Por ejemplo, una comprueba en paralelo, por ejemplo, hacen la citología, mandan lo que queda del material, hacen la prueba molecular, se interpretan ambas pruebas, pero nunca se sabe el resultado de una y de la otra. Entonces ahí la otra es en serial. Hacen la misma prueba, se hace la prueba molecular, se interpreta y dependiendo del resultado de la prueba, se procesa la citología. Entonces ellos tienen más o menos ese seguimiento. Un estudio se llama Citología en tiempo de HPV. Como yo no sé mucho inglés o no sé muy inglés, pero sí lo pueden buscar, que está en inglés. Sí sé que 1.400.000 mujeres y ellos más o menos tienen este seguimiento. Citología positiva, captura. O sea, lo contrario. Si el COVID es positivo, le hacen citología y después la comprueba en paralelo y en serial. Sí, hay algo que me faltó completar, que creo que no se puede quedar, que las pruebas moleculares también son muy importantes para reducir, como dije, colposcopía. Un paciente con un ASCUS, que son células atípicas, indeterminadas, de origen a investigar, inicialmente en los protocolos tradicionales que teníamos era inmediatamente pasarla a una colposcopía, pero es mucho más, menos costoso y muy seguro someterla a una prueba de HPV. Una paciente con un ASCUS y una prueba de HPV negativa no hay que hacer absolutamente nada,
simplemente mandarla a repetir su citología a los 12 meses. Sabemos que si hacemos una colposcopía, viene la cervicitis o viene cualquier otra cosa, y generalmente es un procedimiento menor en cuello que no era necesario. Otra cosa que el uso de las pruebas moleculares es para el seguimiento de esas pacientes que han sido tratadas con lesiones de alto grado, con ablación local o con excisión quirúrgica o con conoasa, para valorar la posibilidad de persistencia a pesar de la patología. Es un dato muy importante el seguimiento molecular en estos pacientes, en estos dos casos adicionales. Por favor, algunos micrófonos que producen un poquito de bulla para decir lo silenciamos. Adelante. Yo quiero un tour. Sí, doctor Cedeño, adelante. Sí, buenas tardes. Y felicito a Mario Lama por la ponencia que ha estado dando. Pero yo me siento con un poquito de prurito en relación al inicio. No se te escucha. Cedeño, no se te escucha. Parece que su micrófono no está malo, doctor Cedeño. Cedeño, no se te escucha, no se te escucha, Cedeño. Déjame. Ahí se escucha, ahí se escucha. Cambiaré. Por favor, ¿te escucha ahí? Sí, sí. Buenas tardes y felicito a Mario Lama, nuestro presidente actual de la... En relación al inicio de la toma de que se ha estado hablando, más bien para se cumple países desarrollados donde ha habido una buena vacunación a todas las niñas, donde las niñas tienen su primer sexo después de los 19. Medio donde apenas se comenzó a ensayar con una vacuna del HPV, y hay tantas niñas teniendo sexo temprano, de la única manera que nosotros podemos identificar si esa paciente tiene ya una infección por HPV es haciendo la prueba más fácil de hacer y la costumbre es el Papa Nicolau. Acompañado, claro, si se puede pagar pero muchas veces nosotros tenemos una población donde no es más cara a nivel privado, por ejemplo, que una citología. De la única manera que tenemos una paciente con a los 12 años, a los 21, a los 25 años, yo considero que nuestro medio debe de incluir esta paciente, debe de iniciar su investigación, su patología más temprano, la citología. Si se puede hacer una prueba molecular, mucho mejor, pero hay nosotros de buscar. Es cierto que el aclaramiento y el de la mujer joven puede aclarar el virus, pero de la única manera que nosotros vamos a poder hablar de que hay persistencia, es con ese seguimiento a esas pacientes. Nosotros lo común, pero ya hemos tenido cáncer en mujeres, cáncer de 23, 24, 25, 30 años. Entonces, esta mujer
En el hospital tuvimos una por ahí de Nagua, que esa nunca se había hecho una citología. Y estas tres áreas, digamos, que no apareció un cáncer ya de cervix. O sea, yo quiero dejarle a los residentes que no deben la literatura americana, porque es verdad que es una sociedad mucho más avanzada que la nuestra. Todo está en negativo, ellos lo prolongan a 5 años, cada 5 años ellos hacen un top testing, que de estar negativo ya 5 años, ellos dicen que ya no hay que hacer nada de eso, a una mujer de 65 años, testing negativo durante el 25, 30, pero ya no hay que hacerle nada. Pero sí, yo creo que tenemos que implementar la investigación más temprana que los americanos. Sí, usted tiene razón, doctor. Debemos, luego de tener todos los conceptos claros, ya la individualización de nuestra práctica, adaptándola a la realidad demográfica que nos toca manejar. Pero tenemos que conocer lo que se está haciendo. Por ejemplo, República Dominicana, donde un 30% de todos los nacimientos son de jóvenes de menos de 20 años, estamos hablando de que es una población que está activa desde muy temprana edad. Llevarlo a los 21 años a una población que ya inició a los 15 o 16 y que ha tenido quizás no una, sino múltiples parejas, es un factor de riesgo, pero en Estados Unidos siguen proponiendo la detección a partir de los 21, a partir de los 21, los 29, cada 3 años Papa Nicolau, y oyen lo que dicen ellos, que a partir de los 30 años llevarlo cada 5 años junto con una prueba de HPV. Imagínate que le digamos esto a nuestras pacientes de aquí, donde muchas de ellas no están ni siquiera vacunadas, no tuvieron acceso a nada de esto. Yo creo que tenemos que ir adaptando. Por ejemplo, a nivel de mi práctica privada, yo no hago Papa Nicolau cada 6 meses. Yo hago una citología líquida una vez al año. Y a todas mis pacientes que pueden, yo les propongo el co-testing cada 3 años. Y en 22 años de ejercicio cedeño, yo no he tenido el primer cáncer cervicuterino en 22 años. ¿Pero por qué? Porque es la misma población que se está cuidando, que va a un consultorio que a veces tú le dices, no te toca, van, porque no aguantan el año, porque se sienten inseguras. Entonces, pero a nivel hospitalario, donde muchas veces tú ves un paciente hoy y tú no sabes cuándo más la vas a volver a ver, y no sabe bajo qué seguridad ese Papa Nicolau se hizo, qué sensibilidad diagnóstica tiene. O sea, yo creo que se convierte en una práctica muy riesgosa. Pero ya nosotros, dependiendo el tipo de paciente, el tipo de población que tengamos, que tenemos que ir adaptando nuestra práctica clínica y hospitalaria. Castillo. Doctor, Castillo. Sí, doctor Vargas. Sí. Entonces, recuerde, ayer dijimos que tendríamos que modificar en las normas número 13 el protocolo que tenemos, la nomenclatura colposcópica que dijimos que data del 92. También tenemos que reformar también en las normas nacionales cuáles son las mujeres que entran en el Programa Nacional de Control, Prevención, Control y Tratamiento del Cáncer cervicuterino. Dice tácitamente, de 25 a 65 años de edad. Esas son las que están en el programa nacional. Aquellas mujeres que tienen virus del papiloma humano positivo y aquellas mujeres que tienen riesgo de padecer cáncer. O sea, tendríamos que modificar. Entonces, lo llevamos hasta a menor edad, ¿ok? O a mayor edad, pero tácitamente dice el programa de 25 a 65 años, el grupo Diana del Programa Nacional de Control de Cáncer. O sea, tendríamos que cambiar eso, creo yo, ¿no? Bueno,
referente a eso, doctor Lama, qué bueno que usted está con nosotros hoy. También ayer, añadido a eso, el doctor Edivar y el doctor Cedeño, conversábamos de que en varias instituciones, el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter, el oncológico, como lo conocemos, la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, el Hospital San Lorenzo de los Minas, el subcentro de Engombe, el Hospital de la Mujer, que son los lugares aquí en Santo Domingo donde mayormente existen unidades de colposcopía y donde se utilizan protocolos para la detección de cáncer cervicouterino. Entonces, cada uno tiene un protocolo individual y conversábamos que eso debía unificarse, que para la detección de cáncer cervicouterino y para los diferentes procedimientos que se hacen para detectarlo a tiempo, todos debemos de hablar lo mismo. ¿Y quién mejor para hacer que todos hablemos lo mismo que que allá ahora mismo usted con la dirección de patología del tracto genital inferior y colposcopía, y ahí mismo justamente al ladito, como se dice, de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. Y lo que pasa es que esto resulta muy difícil porque el manejo del paciente aquí es muy variable, dependiendo del hospital, dependiendo la institución que usted esté manejando. Y todos lo sabemos, señores. Aquí las normas que tiene el mismo ministerio no van acorde a lo que nosotros podemos hacer, porque iniciar un tamizaje a los 25 años no está en ningún protocolo. Ni siquiera en el protocolo de Estados Unidos. El protocolo de Estados Unidos comienza a los 21. Y sobre todo porque aquí la población vacunada no llega a un 10%. Y la población sexualmente que inicia su primera relación sexual, según la encuesta Endesa, el promedio son los 17 años y creo que bajó a los 16. Entonces, recuerden que la evolución natural de la enfermedad desde el momento de la infección a una lesión grado 2 o grado 3 va de 1 año a 15 años. De 1 año a 15 años. Entonces, como nosotros, si el promedio de relaciones son a los 17 años, vamos a hacer un primer Papa Nicolau 8 años después. Correcto, exacto. O sea, eso es una práctica muy riesgosa. Muy riesgosa. O sea, muchas cosas que hay que revisar, y por eso es que aquí cada institución tiene un protocolo de manejo diferente. Yo en mi consulta privada tengo un protocolo completamente diferente a muchos protocolos que revisamos por ahí, porque lo tengo que adaptar a la realidad de los pacientes que me visitan, igual que lo que van. Fíjense que en algunos países del mundo es ver y tratar. Llegó un paciente y ni siquiera un Papa Nicolau. Se le hace una inspección directa con ácido ácido acético con vinagre, y si hay lesión sugestiva de alto grado, inmediatamente ahí se hace un conoasa. Eso es lo que se hace en países donde tú sabes que ve un paciente y que tú no sabes cuándo más la vas a volver a ver. Sin embargo, es una práctica completamente equivocada a los protocolos de otros países que tienen una práctica organizada, pero para esa población no. Esa población fue la única oportunidad que tuvo esa paciente de tratar una lesión que visualmente sugería una lesión de alto grado. Correcto, así mismo. Eso es una realidad. Hay una pregunta de parte de uno de los participantes que pregunta si se ha estudiado o existe algún factor asociado a la regresión de las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado. Va a depender, como le dije, del tipo viral. Hay cepas virales que son más agresivas de otras, de la coinfección de más de una cepa y de la capacidad de respuesta celular que tiene
el mismo organismo. Son los factores que más pueden influir entre la progresión y la regresión de una infección. Y progreso de una infección también. Gracias, doctor. Ahora mismo no hay más preguntas. Bien, entonces, doctor, muy complacido con su exponencia. Estamos muy satisfechos. Los residentes de tercer y cuarto año lo entendieron bastante, de forma tal que ellos fue que tuvieron que contestarle algunas preguntas a usted porque ellos no preguntaban nada. Se agacharon, doctor. Sí, hasta el doctor Vargas lo veo satisfecho. Parece que el doctor Vargas se comportó como si fuera un alumno siendo maestro y entendió muy bien. No, es que el doctor Vargas y yo tenemos 15 años discutiendo muchas de estas cosas. El doctor Vargas es posiblemente el citólogo de más experiencia en la República Dominicana. Probablemente no. Es el citólogo de más experiencia en la República Dominicana de citología de base líquida. Y que ha visto la evolución de la citología líquida y de las pruebas moleculares desde el 2006 al 2020. Y recuerden que esto surgió en el 2003, en una de las direcciones que tiene el doctor bajo su responsabilidad, un departamento de citología líquida que tiene bajo sus hombros. Lo sabemos. De la citología computarizada. Hemos seguimiento, Así es. No hay duda. Tremendo citólogo es nuestro Eddie Vargas. Bueno, pues doctor Lama, muy agradecido, muy complacido con usted. Después le haremos llegar por allá un certificado, un humilde certificado que usted no nos los pide, pero nosotros creemos que usted es merecedor de eso. Y lo animamos para que no solamente sea esta su primera conferencia, porque tenemos una residencia médica, tanto allá en el Hospital de la Mujer como en los hospitales donde los invitados aquí a este curso también tienen, que yo sé que ellos van a necesitar mucho de su participación para los conocimientos también de ellos. O sea que queremos que usted nos tenga las puertas abiertas para la formación continuada de estos residentes. Bueno, muchas gracias, yo estoy a la orden. Bueno, gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Pasen buenas noches. Gracias, Buenas noches a todos. señores.